Muy buenas tardes. Me presento, yo soy Alejandra Chávez, soy estudiante de Seguridad y Salud Ocupacional de la Corporación Iberoamericana de Estudios CIES. El día de hoy estoy haciendo una presentación para la clase de Constitución Política y Derechos Humanos. Vamos a hablar sobre la Constitución Política en sí. Tocaremos temas dentro de la Constitución Política y nos vamos a enfocar más en lo que son el artículo 11, el artículo 20 y el artículo 23. Bueno, en este caso entonces dentro de la Constitución encontramos diferentes campos. Por ejemplo, desde el artículo 11 hasta desde el artículo 1 hasta el artículo 10 estamos hablando de lo que son, digamos que los principios fundamentales, y desde el artículo 11 hasta el artículo 41 son los derechos fundamentales, y desde el artículo 42 hasta el 77 son los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, digamos que a grosso modo, pues lo que encontramos en la Constitución Política es que nuestro país es un país democrático. Se constituye o se establece de acuerdo a un gobernante, es decir, el presidente, que tiene cierto periodo de mandato en el país. También digamos que democrático por el tema de que estos candidatos o presidentes son escogidos ya directamente por el pueblo. La Constitución también nos dice que se debe manejar como una idealidad, o bueno, que seamos idealistas, respetando lo que son las religiones y la sexualidad o el libre desarrollo de la sexualidad de cada persona. Debemos respetar a las autoridades y acatar normas. No se debe tomar justicia por mano propia. También es como un decreto dentro de la Constitución que debemos cuidar lo que es el patrimonio nacional, digamos que riquezas en cuanto a la naturaleza, también pues de cultura y demás, pues a nivel general. Y lo otro que nos dice es que nuestro idioma es el español o el castellano, pero hay ciertas regiones o tribus o lugares, digamos por ejemplo como lo es San Andrés y Providencia. Ellos tienen, digamos que, un lenguaje distinto al castellano. También puede que implementen el castellano, pero hay uno que es distinto también. Ya ese tipo de lenguajes, como en tribus y demás específicas, son o se consideran ya como bilingüe. Esos serían, digamos que, unos puntos como a grosso modo de lo que son los principios fundamentales. Ya en los derechos fundamentales encontramos, digamos que ya pues los derechos de cada uno de los ciudadanos. Por ejemplo, encontramos que se habla del derecho de petición, se habla del habeas data, del habeas corpus, que cada uno de ellos cumple como una función también para la ciudadanía, digamos que en general. Y ya en derechos sociales y económicos y culturales hablamos más, digamos, como de los derechos sobre la mujer, que la mujer pues no puede ser discriminada, debe ser tratada con el mismo valor y bajo como el mismo régimen o reglas que se trata, digamos, que al hombre. Se habla de los derechos de los niños, del cuidado de los niños, que los niños desde antes de haber nacido, y pues es en general cualquier tipo de población, tienen derecho a lo que es la salud, a la educación, como actividades deportivas y demás, que pues también son respaldadas por el gobierno en sí. Pues es como a grosso modo más o menos pues ciertos puntos que destacamos ya dentro de los 72 primeros artículos que se indagaron o que se analizaron, pero entonces ya nos vamos a enfocar
lo que es puntualmente en el artículo 11, 20 y 23. El 11 dice lo siguiente: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Este artículo pues lo que nos dice en sí es que pues no se puede, digamos, que atentar contra la vida de nadie. Digamos, las autoridades deben velar por la seguridad y la vida, pues la salud en general de cada uno de los ciudadanos colombianos. Adicional, digamos que no solo abarca en sí lo que es el tema de la vida, pues específicamente, sino también, por ejemplo, el derecho a la no violencia, al no maltrato. Entonces, como decíamos, a la no violencia, al no maltrato. Digamos que este punto abarca pues muchas cosas. Por ejemplo, digamos, podríamos decir que en muchos aspectos no se cumple. Se ve, por ejemplo, lo que son los falsos positivos, temas del aborto, por ejemplo, personas que ya les gusta pues ser amigos de lo ajeno, que por robar a una persona la matan, o las personas que abusan de las mujeres y pues por no dejar como el rastro y demás también las asesinan. Digamos, por ejemplo, también otro punto es la eutanasia. Son puntos, digamos, que abarcan como mucha información. Digamos que en cuanto al tema de los falsos positivos, generalmente pues eso es un tema más como de líderes sociales y lideresas sociales que por dar como de pronto su libre expresión, que digamos que también dentro de la Constitución está que pues uno puede tener la libre expresión, los matan, los secuestran. Entonces digamos que los están privando de ese derecho fundamental que está pactado en la Constitución Política de Colombia. Lo mismo pasa, digamos, por ejemplo, con pues el tema del aborto, que también es un tema como muy amplio y también complejo. Digamos, pues en lo personal, yo no estoy en pro del aborto. Digamos que sean de pronto temas puntuales, no sé, de pronto por un tema de violación, porque el feto o el bebé viene con malformaciones y pues es mejor interrumpir su vida que de pronto traerla al mundo a sufrir. Aunque pues si hablamos de que la vida pues es inviolable, pues también estaría mal. Temas como pues lo que es la violación y demás. Digamos, hay otro tema que por ejemplo en otros países se ve que tienen lo que es la pena de muerte. Aquí en Colombia eso no pasa. Si a mí me preguntan, yo estaría de acuerdo con temas de pena de muerte cuando son casos de ese tipo. Son personas que no piensan o no les importa matar con tal de, no sé, como satisfacer algún tema personal, ya sea un tema de pronto sexual, un tema pues económico, ya de pronto por robar a otra persona, etcétera. Digamos que pues si son personas que no valoran la vida de otros, van a seguir atentando contra muchas otras vidas. De pronto en un caso de este tipo estaría, digamos, que en pro de lo que es la pena de muerte. Aunque pues nosotros como personas no tenemos ningún criterio a decidir sobre la vida de nadie. Digamos que el único que decide sobre la vida de las personas es Dios, pero pues digamos que a grosso modo pues esa es como mi opinión sobre lo que es el artículo 11 de la Constitución Política. En el artículo 20 de la Constitución Política encontramos o dice lo siguiente: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen información social. Se garantiza el derecho de la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Digamos que este artículo lo asocio más como a un tema de pronto de, pues como decíamos anteriormente, un tema pues de la libre expresión. Nos dice que si de pronto, no sé, en el ámbito digamos el periodismo o algo así, son informaciones veraces, o sea que tienen como un soporte
pues como inanulable, por decirlo así. Ellos tienen o están en todo su derecho de expresar esa, digamos que esa información. Por ejemplo, no sé, en canales, por ejemplo, como lo son RCN, Caracol, en mi pensamiento son medios de comunicación que son muy convenientes. Ellos muestran al público lo que les conviene porque pues dependen también, digamos que económicamente, de algún miembro, pues por decirlo así, poderoso. Digamos, en algún tiempo se vio que lo que fue el noticiero de Noticias 1 lo quisieron como acabar y no le dieron el apoyo económico porque digamos que es un medio de comunicación que sí muestra las cosas como sin tabús y como sin tapujos, y muestran todo como la realidad de lo que está pasando. Y en cierta forma pues están como prohibiendo o están faltando también a ese punto de la constitución política. Periodistas como, por ejemplo, como lo fue Jaime Garzón, él también, digamos que por dar su opinión libremente, lo asesinaron. Digamos que sí, pues como muchos tipos de periodistas en general, pues que podríamos de pronto nombrar, no les permiten, por decirlo así, como su libre expresión, debido a que de pronto están mostrando una cara real de pronto de lo que es el gobierno en muchos aspectos, o de pronto no solamente en cuanto al gobierno, sino pues en temas generales. Digamos que otro punto ahí también sería, por ejemplo, cuando hubo el paro súper masivo que se presentó en el 2019, si mal no recuerdo, que muchas personas empezaron a hacer uso de lo que fue las redes sociales para transmitir y mostrarle al mundo lo que en realidad estaba pasando y lo que los noticieros locales o nacionales no mostraban, y empezaban a censurarlos. Entonces, en cierta forma, digamos que es también como un punto o un artículo de la Constitución que tampoco respetan o que tampoco hacen valer, porque muchas veces el mismo gobierno es quien los calla. En vez de pronto poder uno tener de verdad su libre expresión, su libre opinión, lo que hacen es como limitar a las personas a que sea solamente lo que ellos quieren que salga hacia afuera, pues de lo que es el país en general, hacia el mundo exterior. Y ya como último punto, entonces vamos a hablar del artículo 23. Este nos dice: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Este artículo nos habla puntualmente de lo que es como el derecho de petición. El derecho de petición, digamos que es como una garantía, por decirlo así, que tenemos nosotros como ciudadanos para generar o manifestar o reclamar, exigir algo a ciertas entidades puntuales, ya sea, no sé, de pronto entidades de la luz, de la salud, el gas, bueno, etcétera, para pedir información, para exigir que se nos cumpla algo, para reclamar de pronto por algún mal servicio prestado, etcétera, etcétera, pero dentro del respeto. Este derecho de petición tiene un tiempo de respuesta de 15 días hábiles. Si pasados esos 15 días hábiles no se tiene respuesta, se puede o se le llama que entra en un silencio administrativo, y ya nosotros, como digamos el afectado, la persona que pues esté presentando ese derecho de petición, puede, digamos que ese silencio administrativo lo beneficia, y ya lo que puede hacer es imponer una tutela exigiendo pues la respuesta. Como lo decíamos anteriormente,
el derecho de petición lo que nos permite es como solicitar información de documentación o copias de documentación, pedir que se preste un servicio de manera correcta si no se le ha prestado, pedir o reclamar, digamos, ese servicio que no se ha prestado, quejarse también de pronto de un mal servicio, de una mala prestación, o también directamente quejarse de algún funcionario puntual que de pronto tampoco le prestó la atención que debía haber prestado de manera correcta. Y también por medio del derecho de petición podemos sugerir cuando, digamos, tenemos este tipo de escenarios. De pronto una mala atención no siempre tiene que ser como una queja, de pronto uno lo puede pasar como sugerencia: tal persona o tal empresa o funcionario, bueno, etcétera, no prestó el servicio de tal manera, se puede prestar de tal y tal y tal otra, bueno, digamos que ya como sugerencia. Y un derecho de petición lo puede presentar o lo puede pasar, por decirlo así, cualquier tipo de persona, ya sea natural, sea jurídica, y pues esto también lo tienen o lo pueden hacer sin necesidad de recurrir, digamos, que a un abogado como tal. Ya dentro del derecho de petición se debe ser explícito sobre lo que se va a solicitar, los motivos por los cuales lo estamos solicitando, la información que se solicita, o bueno, lo que usted desea que se le dé respuesta o se le solucione. Los datos de la persona que está generando el reporte, datos de ubicación, digamos, dirección física, correo electrónico, teléfono, cédula, digamos, ya la información general de la persona, y los términos en los que pues se está generando este derecho de petición. Ya digamos que pues a grosso modo serían como esos 3 puntos en cuanto a los 3 artículos en los que nos queríamos enfocar. Es como mi opinión sobre lo que hemos analizado hasta el momento sobre la Constitución Política. Muchas gracias y que tengan un excelente día.